¿El infierno es un lugar literal de tormento eterno o simplemente una metáfora para representar la separación de Dios? Esta pregunta ha sido motivo de debate durante siglos y ha generado innumerables interpretaciones dentro del cristianismo. Para algunos, el infierno es un lugar ardiente, donde los pecadores sufrirán por la eternidad. Para otros, es un símbolo del alejamiento de Dios y su justicia final. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Podemos encontrar en sus páginas una descripción clara y definitiva sobre la naturaleza del infierno. Desde los primeros libros de la Escritura, el concepto de muerte y castigo divino aparece repetidamente. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más utilizada para referirse al destino de los muertos es Seol. En su significado más básico, el Seol es la morada de los difuntos, un lugar de sombras y silencio donde tanto justos como impíos descansan en la muerte. En Eclesiastés se nos dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 12, 5. Esta descripción dista mucho de la idea de un infierno de sufrimiento eterno. En el Nuevo Testamento encontramos otro término clave, Hades, que es la palabra griega equivalente al Seol hebreo. En múltiples pasajes, Jesús usa esta palabra para referirse al estado de los muertos, pero hay un caso en particular que ha sido interpretado como una descripción literal del infierno: la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. En esta historia, un hombre rico muere y se encuentra en tormentos en el Hades, mientras que Lázaro, un mendigo piadoso, es llevado al seno de Abraham. Esta imagen ha llevado a muchos a concluir que Jesús estaba describiendo un infierno literal de sufrimiento. Sin embargo, al analizar la parábola en su contexto, vemos que Jesús estaba usando un lenguaje figurado para ilustrar la inversión de roles en el reino de Dios, no necesariamente describiendo una realidad literal. Para entender mejor la enseñanza bíblica sobre el infierno, es fundamental examinar otra palabra clave utilizada en el Nuevo Testamento: Gehenna. Este término proviene del hebreo Gehinom, que significa Valle de Hinnom. Era un lugar real ubicado fuera de Jerusalén, usado históricamente para prácticas paganas, incluyendo sacrificios de niños a Moloc. Jeremías 7, 31. En tiempos de Jesús, el valle se había convertido en un basurero donde se quemaban desechos continuamente, y la imagen del fuego y la descomposición se convirtió en un símbolo de destrucción total. Cuando Jesús hablaba de la Gehenna, lo hacía en un contexto de juicio divino y advertencia contra la impiedad. En Mateo 10, 28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Es importante notar que la palabra clave aquí es destruir, no torturar eternamente. La imagen que se presenta es la de un castigo definitivo, no de un sufrimiento sin fin. Otro pasaje relevante es Marcos 9, 43 al 48, donde Jesús menciona la Gehenna como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esta descripción se basa en Isaías 66, 24, donde se habla de los cadáveres de los rebeldes contra Dios siendo consumidos. No se trata de almas vivas sufriendo eternamente, sino de la destrucción irreversible de los impíos. El apóstol Pablo, en sus cartas, no menciona un infierno de tormento eterno. En cambio, habla de la paga del pecado, que es la muerte, Romanos 6, 23, y de la destrucción eterna para los desobedientes, segunda de Tesalonicenses 1, 9. La palabra destrucción implica un final definitivo, no un estado de sufrimiento continuo. Si el infierno fuera un lugar de tormento consciente, esperaríamos que Pablo, el mayor teólogo del cristianismo primitivo, hablara de ello con claridad, pero en ninguna de sus epístolas encontramos tal enseñanza. Entonces, si el infierno no es un lugar de tormento eterno, ¿qué ocurre con los impíos después del juicio final? La Biblia señala repetidamente que el castigo definitivo es la segunda muerte, mencionada en Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. No se menciona sufrimiento eterno, sino una destrucción completa y definitiva. La idea del lago de fuego en Apocalipsis ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que es una metáfora de la aniquilación final, mientras que otros lo ven como un lugar de tormento perpetuo. Sin embargo, un análisis cuidadoso del contexto bíblico sugiere que el lago de fuego simboliza la destrucción absoluta y definitiva de todo lo que está en oposición a Dios. En Apocalipsis 20, 10 se menciona que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego.
Esta frase parece indicar un sufrimiento eterno, pero debemos recordar que Apocalipsis es un libro altamente simbólico. En el versículo 14 se dice que la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Si tomamos el lago de fuego como un lugar de tormento literal, ¿cómo podrían la muerte y el Hades, que no son seres vivos, ser castigados allí? Esto refuerza la idea de que el lago de fuego representa la eliminación total de todo lo que se opone a Dios. Otro punto importante es la expresión por los siglos de los siglos. En la Biblia, esta frase no siempre significa eternidad sin fin, sino que puede referirse a un periodo de tiempo determinado, hasta que el propósito de Dios se cumpla. Un ejemplo de esto es Isaías 34:10, donde se dice que el humo de Edom subirá para siempre, pero sabemos que Edom dejó de existir hace siglos. La idea es que la destrucción será definitiva y sin retorno, no necesariamente que el castigo sea eterno en términos de sufrimiento consciente. Jesús mismo nos da pistas sobre la naturaleza del castigo final en Mateo 25:46. E irán estos a castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra griega utilizada para eterno es aionios, que significa perteneciente a una era o consecuencia definitiva. No necesariamente implica una acción continua, sino un resultado irreversible. En otras palabras, la destrucción de los impíos será eterna en el sentido de que nunca serán restaurados, así como la vida de los justos será eterna en el sentido de que nunca terminará. Si el infierno fuera un lugar de sufrimiento sin fin, entraría en conflicto con la naturaleza de Dios, descrito en la Biblia como un ser de amor y justicia. En Ezequiel 18:23, Dios dice: ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Dios desea la salvación, no el tormento eterno de los pecadores. La enseñanza bíblica apunta más hacia la destrucción final de los impíos en lugar de su tortura perpetua. Si analizamos el mensaje general de la Biblia, encontramos que el destino de los impíos no es un tormento eterno, sino la muerte definitiva. En Malaquías 4:1 se nos dice: Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La imagen aquí es clara. Los impíos serán consumidos como paja en el fuego, reducidos a nada. Si el castigo fuera un sufrimiento interminable, esta metáfora perdería su sentido. Jesús también utilizó la imagen del fuego para describir el destino de los malvados, pero siempre en un contexto de destrucción, no de sufrimiento perpetuo. En Mateo 13:40-42, en la parábola de la cizaña, dice: Así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La expresión lloro y crujir de dientes se usa en la Biblia para describir el dolor y la desesperación de quienes serán excluidos del reino de Dios, pero no necesariamente implica tormento eterno. El apóstol Pedro refuerza esta idea en 2 de Pedro 2:6, cuando dice que Dios convirtió en ceniza a Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre como advertencia para los pecadores, y hoy nos siguen ardiendo, el ejemplo es claro: el castigo de los impíos será su completa desaparición. Un argumento que algunos usan para defender la idea del infierno como un lugar de tormento eterno es la historia del juicio final en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin embargo, como vimos antes, el lago de fuego representa la destrucción total. Si Dios es justo y misericordioso, ¿por qué condenaría a las personas a un sufrimiento sin fin? La idea de un Dios que castiga eternamente por pecados cometidos en un tiempo finito no encaja con la justicia bíblica. Por último, si la doctrina del tormento eterno fuera correcta, ¿por qué la Biblia menciona repetidamente que el destino de los pecadores es la muerte y no el sufrimiento perpetuo? Romanos 6:23 lo dice claramente: Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No dice que la paga de pecado es la vida en sufrimiento, sino la muerte. Y si la recompensa de los justos es la vida eterna, el castigo de los impíos es su opuesto, la inexistencia eterna. A lo largo de la Biblia, la enseñanza sobre el destino final de los impíos apunta a su destrucción, no a un sufrimiento sin fin. El concepto de un infierno de tormento eterno proviene más de influencias externas al judaísmo y al cristianismo primitivo, como la filosofía griega y ciertas tradiciones medievales.
que de la propia Escritura. Uno de los últimos pasajes que debemos considerar es Apocalipsis 21:8, donde se dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nuevamente se confirma que el castigo final es la muerte segunda, no un sufrimiento eterno. La primera muerte es la que todos experimentamos en la vida, pero la segunda muerte es definitiva, la aniquilación total. Además, Jesús compara la destrucción de los impíos con imágenes de extinción completa. En Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Si Dios destruye el cuerpo y el alma en el infierno, significa que la persona deja de existir. No hay indicación de que el alma siga sufriendo para siempre. Otro pasaje clave es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La alternativa a la vida eterna no es la condenación eterna, sino perderse, es decir, dejar de existir. Si la idea del tormento eterno fuera correcta, Dios no solo permitiría el sufrimiento sin fin, sino que lo mantendría activamente por la eternidad. Esto entraría en contradicción con pasajes como Ezequiel 33:11, donde Dios declara: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Un Dios de amor y justicia no disfrutaría del sufrimiento eterno de sus criaturas. En conclusión, la enseñanza bíblica apunta claramente que el infierno no es un lugar de tormento consciente e interminable, sino el destino final de los impíos, donde serán destruidos de manera definitiva. La Biblia habla de un Dios justo, que castiga el pecado, pero también de un Dios de amor, que ofrece salvación y vida eterna a todos los que se arrepienten. El mensaje central de las Escrituras no es el miedo a un infierno eterno, sino la esperanza de la vida eterna en Cristo.